Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba impulsa futuro del deporte con un nuevo plan, según lo indicado por la ministra Gerlin Cruz. Un manejo sostenible de destinación turístico presentado por la Oficina de Turismo. Cayó peligroso miembro del Tren de Aragua en las últimas horas en Colombia. Nueva York está bajo tormenta de hielo. Ahora pasean perros imaginarios. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que están bien sintonizados, esperando que han tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la presentación de un Plan Nacional de Deporte que fue recientemente dado a conocer por parte de la ministra de Deporte, Gerlin Cruz, conjuntamente con distintos stakeholders que trabajan en pro del deporte. La intención es empezar con este plan nacional para así incentivar mucho más a los deportistas. Recientemente se realizó la reunión de inicio del Manejo Nacional de Deporte y la preparación del Consejo Nacional para lo que trata el deporte en Aruba. Representantes del gobierno, en este caso la ministra de Deporte, la señora Gerlin Cruz, y del sector deportivo, se reunieron para dar los primeros pasos hacia una base deportiva más sólida, sostenible y preparada para el futuro. Durante el encuentro se discutieron objetivos para los próximos 10 años y la planificación de políticas deportivas y la manera en que las organizaciones y federaciones puedan colaborar para poder fortalecer este sector y generar más oportunidades para la comunidad, especialmente para los futuros deportistas. La ministra de Deporte, Gerlin Cruz, destacó que esta iniciativa busca consolidar una infraestructura y gestión deportiva eficiente que promueva la salud, el talento, la participación ciudadana y el desarrollo social. Además, se abordó el impacto positivo del deporte en la economía a través del turismo deportivo. Esta reunión marcó el inicio de un proceso nacional de colaboración, compromiso y responsabilidad compartida con el objetivo de construir un sector deportivo sólido y sostenible para Aruba. Cambiando de tema, la Oficina de Turismo de Aruba junto con Aruba Conservation Foundation recientemente firmaron una alianza especial para así poder no solamente brindar un excelente turismo, pero que sea mucho más amigable con el medio ambiente y también sostenible. A Aruba Tourism Authority, turismo responsável, é algo que nos parte. E compra de contenido nos hace de diferente maneira. Entre outros, do de acordo estratégico com o sócio que está fazendo um tremendo trabalho aqui na Aruba. E unir seguro da Aruba Conservation Foundation. Nós temos um acordo com a Aruba Conservation Foundation, é de 2, para mim específico, pero o que está peculiar é que esse aqui está 1 para 3 anos. E essa aqui é uma que está acaparar diferentes projetos que é importante para o parque, para a Aruba Conservation Foundation, me tenho vista, mas também para a ATA. Projeto que inclui de nosso plano maestro, respectivamente. E o projeto aqui contém mais enfoque em turismo responsável, assim gente mais consciente, nos locais, mas também os visitantes de que esse caminho, dos que comportação nos espera também. Dinam para ajudar-nos a proteger os recursos naturais, no caso aqui, mas também, por exemplo, projeto bonito está estabelecer Aruba Marine Conservation Center, e esse aqui é algo que nós visionamos ser estabelecido ano aqui, onde tem enfoque, entre outros, na proteção de nosso coral, mas também onde podemos estudo também para meio de laboratório. Pues o projeto é muito bonito, nós estamos muito orgulhosos por usar fundos de turismo, de caso aqui, para assim promover e para mais proteção de nossos recursos naturais, e de caso aqui, incluindo o Parque Nacional Aricoc, mas também outro aspecto que é importante. De acordo aqui, junto com a Aruba Tourism Authority, está eigenlijk acordo que nós está continuar por de MOU que nós firma 2 anos passados. Então, esse aqui é o acordo onde nós seguir
estructurar, pero también hacemos colaboración junto con ata un poco más estrecho, un poco más seguro y para una duración más larga. Desde acuerdo con nosotros un acuerdo de 3 años, onde nós vamos trabalhar em diferentes pontos, e ponto está relacionado com infraestrutura do Parque Nacional Aricoc, para nós conseguir direito aqui, melhorar isso aqui, para tanto segurança de visitantes, mas também para conservação da natureza. Além de nós que cometem nossa papel com isso aqui está contribuído, para assim o visitante não vai por caminho, make sure não queda on the path. É somente importante agora para nós pouco sobre isso aqui, mas também nosso papel é marine conservation, que é tópico que é mais e mais importante. De colaboração aqui também, a ajuda com nós estabelecemos Marine Conservation Center, no qual nós fazemos trabalho de conservação de coral, mas tanto de primeiro ano. E assim nós temos mais pontos, por exemplo, nós temos parte também de responsible behavior, nós queremos mais educar e conscientizar a comunidade, mas também tour operators e tudo aquilo que trata de indústria de turismo com baixo impacto. Cambiando de tema, sabemos que la sobrepoblación de perros y gatos callejeros es un problema que tenemos constantemente en Aruba. Ante esto, organizaciones locales como por ejemplo AWA, ellos siguen impulsando e incentivando a la comunidad, especialmente para que puedan esterilizar y castrar a sus mascotas y de esta manera evitar la sobrepoblación. Animal Welfare Alliance Aruba recientemente publicó una importante información para lo que trata no solamente la concientización que debemos tener como ciudadanos, especialmente con nuestras mascotas. Sabemos que la elección individual puede marcar una diferencia significativa al momento de esterilizar o castrar a nuestras mascotas y así evitar la sobrepoblación de animales en Aruba. Esta sobrepoblación animal no es un problema lejano, es una realidad visible en las calles y vecindarios. Cada animal sin esterilizar contribuye a un ciclo que impacta directamente a toda la comunidad. Sin embargo, así como el problema comienza con una sola acción, también la solución. La decisión de esterilizar o castrar a las mascotas respalda una labor esencial y genera un efecto multiplicador de cambio positivo, lo que se conoce como un efecto dominó. Esta medida contribuye a la construcción de un futuro más saludable y compasivo, tanto para los animales como para la población de Aruba. Las personas interesadas pueden obtener más información o inscribirse en las próximas campañas de esterilización y castración enviando un mensaje al 593-9083 o al 593-8390. Esto es información de Animal Welfare Alliance Aruba. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque en las últimas horas el Gaula y también la Fiscalía pudieron detener a un principal sospechoso que al parecer tendría circular roja en varios países porque haría parte del Tren de Aragua. Según lo que indicaron las autoridades, ya está pendiente su deportación a Venezuela. Alias Cucaracho fue sorprendido por comandos del Gaula de la policía mientras dormía al parecer con su pareja sentimental en la habitación de un lujoso conjunto residencial en Santa Marta. Mano atrás, mano atrás, mano atrás. A alias Cucaracho la policía le venía siguiendo los pasos desde hace varios meses, hasta que lo ubicaron en este edificio. Los uniformados de Colombia y la DEA, desde el aire con un dron, verificaron su identidad, lo vigilaron por varias horas e incluso en la piscina del sitio. Desde este edificio, aseguran, alias Cucaracho movía todo el negocio del narcotráfico del Tren de Aragua. También coordinaba el envío de lanchas repletas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Los comandos Jungla y la DEA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en la ciudad de Santa Marta la captura de un cabecilla de crimen organizado transnacional. Se trata de Jorge Luis Páez Cordero, alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua, requerido mediante circular roja de Interpol por los delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Alias Cucaracho es al parecer el responsable de coordinar envíos de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, lo que evidencia el carácter transnacional de su accionar criminal. Asimismo, controlaba el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos de la región caribe colombiana.
Tras la captura del señalado narcotraficante más buscado en al menos 200 países del mundo, ya se inició el proceso de extradición hacia Venezuela. Y ahora vamos a Paraguay, en donde en las imágenes ustedes van a ver cómo por culpa del mal temporal que se está evidenciando, una mujer que al parecer entregaría pedidos en su motocicleta fue arrastrada por un raudal. Gracias a la rápida acción de los vecinos, lograron salvarla. Héroes anónimos lograron salvar a una mujer delivery que estaba a punto de ser arrastrada por el raudal sobre la avenida República Argentina y Caaguazú, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción. La mujer circulaba a bordo de una motocicleta y varias personas tomaron intervención para salvarla cuando estaba a punto de caer al cauce de un arroyo que pasa por la zona. Punto en el que con cada lluvia se convierte en una zona roja y peligrosa en la capital. En ese mismo punto ya se han registrado episodios similares en el pasado y de hecho, minutos después de este dramático rescate, otro motociclista estuvo al borde de sufrir un accidente al detenerse por no poder pasar la arteria tomada por el raudal. Y ahora vamos a Ecuador, en distintas provincias como por ejemplo Cotopaxi y otros, que también por culpa del mal clima se han generado inundaciones y precipitaciones de los ríos. Esto ha afectado la movilidad en el Ecuador. En Cotopaxi, una lluvia de 3 horas marcó la noche en el cantón La Maná. El agua se acumuló con rapidez y alcanzó hasta 30 centímetros en 12 barrios del centro y sur. El río Pujilí se salió de su cauce y también lo hicieron 3 esteros. En medio del agua acumulada, algunos habitantes utilizaron boyas para desplazarse por las calles inundadas. La emergencia movilizó a 20 brigadistas del Cuerpo de Bomberos, que atendieron además 2 siniestros de tránsito ocasionados por la baja visibilidad. En la provincia de Los Ríos, un vendaval golpeó a Babahoyo y desprendió los techos de zinc de 17 viviendas en la parroquia El Salto. Las estructuras de caña y madera quedaron al descubierto. La lluvia mojó enseres y dañó electrodomésticos. Lo que más pudimos fue simplemente poner lo que es plástico en todas las casas con unas piedras, porque también había harta tempestad. En otros sectores hubo afectaciones en paredes. Según la unidad de riesgos del municipio, varios árboles cayeron durante la tormenta. En la vía Montalvo-Babahoyo, 15 postes de tendido eléctrico colapsaron y dejaron sin servicio a varias comunidades. Técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad trabajan en el sitio para restablecer el suministro. Y es que el mal tiempo no solamente se está viviendo en América del Sur, también, por ejemplo, en Nueva York en las últimas horas se ha presentado una ola cíclica, pero también del mal tiempo que ha generado fuertes lluvias y acompañado también con nieve. El diario y también el día a día de las personas que residen allí en Nueva York se ha visto obstaculizado por esta ola de frío. Bueno, así es, una tormenta histórica aquí en la ciudad de Nueva York. Nos encontramos en el Parque Central, donde cayeron 50 centímetros de nieve y mucho más en partes afuera de la ciudad de Nueva York, aquí en Manhattan. Por ejemplo, en partes como Long Island se registraron 78 centímetros de nieve, lo cual significa que esta nevada ha sido una de las tormentas más nevadas en la historia de la ciudad de Nueva York. En efecto, desde 1869 es la 9ª tormenta más nevada y la tormenta que más fuertemente ha azotado la ciudad de Nueva York en los últimos 10 años. Ahora, ya que ha parado la nieve, lo que sigue es la limpieza. Aquí en el centro de la ciudad, las calles principales, los andenes están siendo limpiados, pero a las afueras, en partes como Queens, Brooklyn, el Bronx, Staten Island, hay mucha más acumulación y el proceso de limpiar se está tardando un poco más. También debemos de mencionar los niños, los estudiantes, hoy regresaron a la escuela después de haber tenido un día libre por la tormenta el día de ayer, pero algunos funcionarios locales han sido críticos, han criticado al alcalde de la ciudad de Nueva York diciendo que hoy día debió haber sido un día de instrucción remoto, ya que todavía hay bastante dificultad para desplazarse por la ciudad. También debemos de mencionar los aeropuertos.
Desde esta mañana temprano todavía vuelos no estaban saliendo de los aeropuertos aquí en la zona de Nueva York, también en Boston. Entonces es casi seguro que estaremos viendo retrasos residuales después de que comiencen a los vuelos, después de que comiencen a volver a salir. La historia del mono conocido como Punch ha cautivado a muchos al nivel mundial, pues ahora también en Villavicencio existe una fundación la cual ayuda a esos mamíferos que también fueron rechazados cuando nacieron por sus madres y acompañados también con peluches, ellos muestran cómo es su rehabilitación. Nébula es una cría de mono nocturno que fue encontrada abandonada tras caer del lomo de su madre, que era perseguida por perros en Villavicencio. Hace parte del programa de rehabilitación de neonatos que hay en el Bioparque Los Socarros y que utilizan peluches para su crianza. La textura del peluche permite tener esta cercanía de ellos como hacia su madre y les va a disminuir la sensación de estrés, de ansiedad por la pérdida. La mayoría de neonatos que llega acá son productos de extracción de su hábitat en el cual tienen que los cazadores matar a sus madres para poder retirar los animales y venderlos. Las crías de monos, tamandúas, felinos y osos hormigueros aprenden los hábitos de cada especie de sus madres. Al quedar huérfanos, las cuidadoras tratan de asistirlos en esa crianza. Ellos duermen en kennel. Lo ideal es sacarlos en las mañanas para que tomen sol. Hay que cambiar los peluches, las cobijas todos los días porque pues son bebés, entonces los cuidados de ellos deben ser muy delicados. En promedio, al año llegan al Bioparque Los Socarros más de 100 mamíferos víctimas de tráfico ilegal, atropellamiento y mal uso como mascotas. Los neonatos podrían abarcar casi el 40% de los animales muy pequeños que necesiten condiciones extremas de crianza para volver a libertad, condiciones muy puntuales en las que no se relacionen con los humanos. Las crías, en su mayoría, no logran volver a su hábitat natural. Mientras que los animales adultos, más del 60% logran regresar a la libertad luego de ser rehabilitados, porque ya pueden valerse por sí mismos en la naturaleza. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer de cuello uterino y su mortalidad. Ainda bota sentada para o serviço? Van online, conceita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei away. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, años dulceitera. En el humilde que gusta divertir. Oh, pero guarda cuidado. Mantén bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con vibra son hasta la ganas. Guys, agora tem mi barrio limpi. Humana, a sério. Diz bom vibra. Hey guys, Pan. Pan Serio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Continuamos
Seguimos con más información a través de Primera Plana. El cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los tipos de cáncer que más afectan no solamente a las mujeres cuando llegan a cierta etapa, pero también a mujeres que están en una temprana edad. Pero ¿cuáles son los síntomas y cómo se puede prevenir? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Fue una de las causas más comunes de muerte por cáncer en las mujeres estadounidenses, pero gracias a la prevención y detección ha habido avances significativos en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Aún así, solo este año, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer estima que cerca de 13.500 nuevos casos de cáncer cervical invasivo serán diagnosticados y unas 4.200 mujeres morirán a causa de la enfermedad. En mujeres menores de 50 años, el cáncer de cuello uterino es la tercera causa principal de muerte por cáncer. El doctor Ahmedin Jemal es coautor de un nuevo estudio que encontró que el cáncer de cuello uterino disminuyó un 27% en general en mujeres de 20 a 31 años entre 2016 y 2021, cuando la vacuna contra el VPH estaba disponible, en comparación con los años 2000 a 2005, antes de que la vacuna fuera aprobada por primera vez por la FDA. Sin embargo, Jemal dice que hay disparidades significativas entre los estados, que varían desde una disminución del 50% en casos de cáncer cervical en 3 estados y el Distrito de Columbia, a una disminución pequeña o ninguna en varios estados. Dice que los lugares que registraron la mayor disminución de casos fueron los estados con mayores tasas de vacunación contra el VPH. Debemos considerar la vacunación contra el virus del papiloma humano como una medida preventiva. Jemal dice que es probable que las disparidades regionales persistan en estados con menor tasas de vacunación contra el VPH, especialmente a medida que las mujeres jóvenes que no se han protegido del virus envejecen y su riesgo de cáncer cervical aumenta. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y viene ahora un caso desde Alemania en donde una mujer al parecer está enseñándole a las personas cómo poder criar a sus mascotas y lo hacen de una forma avanzada y es con perros de mentiras. Primero tuvimos los Terriers y ahora también tenemos a personas que pasean perros invisibles. Pasear un perro imaginario es el hobby Donging. Esta es una práctica originada en Alemania que consiste en pasear y entrenar a un perro imaginario utilizando correas dirigidas y que allí están bien rígidas y que simulan la presencia del animal. La tendencia se viralizó entre finales del 2025 y principios de este año tras difundirse videos en redes sociales en donde personas realizan rutinas completas sin una mascota real. Los primeros registros virales se ubicaron en una ciudad allí en Alemania, en donde grupos comenzaron a compartir sesiones de entrenamiento simuladas. La actividad llamó la atención por crear con precisión prácticas tradicionales de adiestramiento canino. Y ahora esta iniciativa fue promovida por Bárbara, entrenadora canina alemana. Según su planteamiento, la idea buscaba en enfocar el entrenamiento en el comportamiento del dueño y no en el perro. De acuerdo con su propuesta, practicar sin animal permite trabajar una postura corporal, manejo de correa y tono de voz sin distracciones. Lo que inició como un experimento terminó en sesiones organizadas y en grupos allí. Y hablando de historias que se viralizan, les presentamos la historia de este hombre de 80 años que se convirtió en físico-culturista a pesar de su edad. Él mostró su cambio de cómo logró perder una gran cantidad de kilos. Almir Rogério da Silva es un ex agricultor brasileño de 55 años que desafió al paso del tiempo, combatió una obesidad mórbida y se reinventó como un atleta de alto rendimiento. Conocido en redes sociales como el abuelo físico-culturista, el hombre con 3 años de preparación rompió los estereotipos, acudió a un nutricionista para un plan de alimentación integral y encontró en el gimnasio un aliado para cambiar grasa por músculo. En total, durante 3 años, que incluyó un plan estricto de alimentación y ejercicios, Almiro bajó 80 kilos y dejó atrás toda una vida vinculada al campo para aprender cómo funcionan los circuitos de las redes sociales, donde da un ejemplo de superación.
El punto de inflexión en su vida ocurrió tras un episodio de hipertensión, consecuencia de un peso de 165 kilos y nulos hábitos alimenticios que lo dejaron en plena vulnerabilidad. Tras tocar fondo, él, bajo la supervisión profesional, sustituyó una dieta hipercalórica por un régimen basado en proteínas, legumbres y carbohidratos complejos. Este cambio nutricional, complementado con una rutina estricta de 1 hora de entrenamiento de fuerza y 45 minutos de actividad aeróbica, permitió que su porcentaje de grasa corporal no solamente descendiera a niveles de entre el 4% y el 9%, lo que le permitió lograr una estética competitiva que le valió el 3er puesto en un prestigioso certamen. En junio del año pasado, en su cuenta de Instagram, el deportista mostró el antes y el después de una transformación que inspiró a usuarios a seguirlo en las redes. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra, les presentamos a este empleado de una gasolinera que decide quitarse su chaqueta para podérsela dar a un perrito que tenía frío. Un video grabado en una gasolinera muestra a un trabajador que se quitó su chaqueta y la colocó sobre un perro que titiritaba en las bajas temperaturas. La grabación, realizada por personas presentes en el lugar, comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios relacionados con el bienestar animal y la respuesta ciudadana ante el frío nocturno. Las imágenes permiten observar al empleado acercándose al animal sin movimientos bruscos. Luego retira su prenda, la acomoda sobre el cuerpo del perro para reducir la exposición al clima. El trabajador continúa con sus actividades mientras el animal permanece cubierto. El contenido se compartió en las distintas plataformas sociales en donde usuarios replicaron el video con descripciones. La mayoría de reacciones se enfoca en el carácter práctico del gesto y en la utilidad del abrigo durante la noche. Otros comentarios usan el caso para recordar medidas básicas de protección para animales que viven en la calle. Y si hablamos de mascotas, vean a este tremendo Uber que no tenía cualquier acompañante, pues tenía a su perrito allí a su lado derecho. Las personas que se subían a su vehículo quedaban encantados con la presencia de ese perrito. ¿Ustedes qué harían si se suben a un Uber y descubren que el copiloto tiene 4 patas? Pues esta fue la escena que vivieron 2 hombres en una ciudad cuando abordaron un auto que, lejos de ser ordinario, tenía un pasajero muy especial sentado justo al lado del conductor. Las sorpresas suelen aparecer en los lugares menos esperados, pero pocas veces se ve una situación tan anecdótica como esta. Un perro terminó como protagonista de una serie de reacciones divertidas y dignas de compartir en las redes. Este video que circuló se puede ver a un hombre que trabaja como conductor de Uber, acompañado por su perro, ubicado en el asiento del copiloto. Desde el primer segundo, los pasajeros que se subieron al auto reaccionaron con sorpresa al notar que no se trataba de un simple viaje. «Es muy lindo», exclamó uno de los jóvenes apenas abrió la puerta y vio al animal sentado con total naturalidad. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.